Buenas tardes para todos. Hoy vamos a exponer el artículo para comprender el concepto de cultura de Thomas Agustín Millán, sociólogo y antropólogo social. Este artículo busca darnos luces acerca del proceso de la evolución, construcción y comunicación del significado de la palabra cultura. En primera medida, la palabra cultura proviene de cultura en el latín, cuya última palabra trazable es colere. Colere tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger y honrar con adoración. Eventualmente, cultura tomó el significado principal de cultivo o tendencia. Para el siglo XV, en el idioma inglés, la palabra se asoció a la tendencia del crecimiento natural. En el castellano, que es lo que nos atañe, la palabra cultura se asoció a la labranza de la tierra. Cuando una persona sabía mucho, se decía que era cultivada. Ya en el siglo XX, en el idioma castellano, comenzó a usarse la palabra cultura con el sentido que conocemos. Usos, acepciones y concepciones de la palabra cultura. Parte de la confusión con el concepto de cultura surge cuando se usa con la intención de interpretar o decir que las personas instruidas o educadas y conocedoras de las artes tienen mucha cultura o son cultas. Por otro lado, los que no poseen esta habilidad o saberes se consideran incultos. Asimismo, el concepto se puede usar para denominar a grupos humanos conocidos como, por ejemplo, la cultura mapuche, que de esto nos habla el autor, es una cultura indígena de Chile. Pero yo podría dar un ejemplo aquí en Colombia, que es la cultura menonita. Son unos grupos religiosos o unos pueblos que emigraron al departamento del Meta, más específicamente a zonas rurales de Puerto Gaitán. Estos grupos religiosos vienen de especialmente de México y algunos de Canadá. Y puedo dar un gran ejemplo con esta cultura porque son personas que no conviven con otras que no sean las mismas de su tribu. Es decir, ellas llegaron, compraron grandes extensiones de tierra, ellos mismos labran la tierra, siembran sus cultivos, ellos mismos forman su propia iglesia, su propia escuela para los niños, e incluso su cementerio. Y digamos que ellos no se relacionan con gente que no sea de su tribu. Entonces, por eso podría dar un ejemplo de esta cultura, que son grupos humanos pues que están allí pero que no son conocidos para nosotros, que no entablamos ninguna relación con ellos. Entonces, en cuanto a estos dos ejemplos, el autor nos dice que los profesores, por lo menos en Chile, eh, tienden a reconocerse y que los demás también los reconocen como personas cultas, o sea, como el primer ejemplo que di de las personas que tienen mucho conocimiento, pero que al momento de transmitirlo a la clase, el término cultura, al momento de enseñarlo en el aula, se van es por el segundo ejemplo que yo doy, que es la cultura denominada como el conjunto de costumbres de un pueblo heredadas y transmitidas de generación en generación. Bueno, ya con esto, entonces para las ciencias sociales el concepto de cultura es comúnmente precisado en varias definiciones particulares que expresan lo que se entiende por cultura desde las necesidades y elaboraciones de las disciplinas específicas. Como primero tenemos el concepto de estética o concepción humanística. Este concepto de estética es un sustantivo que describe los trabajos y prácticas de actividades intelectuales y específicamente artísticas, como en la cultura musical, la literatura, la pintura, la escultura, el cine, el teatro.
es decir, de un concepto de cultura que considera que éste se acrecienta en la medida que se eleva em, hacia las manifestaciones más altas del espíritu y de la creatividad humana en las bellas artes. Este va relacionado con el primer ejemplo que di de saberes y de conocimientos en cuanto a las artes. El segundo concepto es el antropológico. Entonces, el concepto antropológico de cultura, eh, para la antropología la cultura es un sustantivo como que indica una forma particular de vida, de personas, de un periodo de tiempo o de un grupo humano. Entonces, aquí para dar un ejemplo de esto, podríamos decir la cultura colombiana, generalizando el país, o la cultura llanera, que está dentro de la cultura colombiana, pero más hace parte como de una región del país. Esto sería el concepto antropológico de la cultura, ya que va de la mano de elementos como valores, costumbres, normas, organizaciones sociales, entre otros. Como tercero tenemos el concepto sociológico. Se entiende como el concepto abstracto que describe procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos del acontecer humano, incluyendo las ciencias y la tecnología, como cuando se habla del desarrollo de un pueblo o el desarrollo de un país, cuanto a lo que es los avances de ciencia y tecnología. En general, es la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y que se utiliza en forma práctica o guardada en la mente de los intelectuales, o sea, como conocimiento, sin necesidad pues de llevarlo a cabo o a la práctica. Es decir, al total de los conocimientos que se posee acerca del mundo o del universo, eh, incluyendo en todas las artes de las ciencias, todas las disciplinas de las artes, las ciencias exactas como la matemática, la física, la química y bueno, habrán otras. Las ciencias humanas como la economía, la sociología, la psicología, antropología y entre otras. También está la filosofía, pero el autor nos dice que siempre hay áreas del conocimiento que no se conocen en su totalidad o que se desconocen. O sea, que digamos que una cultura, una comunidad, pues nunca va a conocer el todo absoluto de un conocimiento específico. Finalmente tenemos el concepto del psicoanálisis. El psicoanálisis, en términos generales, examina cómo los aspectos culturales afectan la psiquis humana. Entonces, en la manera en cómo afecta puede ser cómo el ser humano se interviene a través de la psique por medio de la cultura. Recordemos que la psique es como el pensamiento, la memoria, la percepción, bueno, como los sentidos y como lo que está dentro de la persona. Considera que la cultura impone precisiones internas y externas que pueden permitir que pueden llegar a reprimir el ego, o sea, como el yo interior, influyendo en la personalidad e incluso causando traumas psíquicos en las personas. Esta perspectiva sugiere interacciones entre la cultura y la psiquis mm, que tienen una interacción profunda entre las dos, o sea, que hay unos lazos que las unen. ¿Sí? Manifestándose en defensas personales arraigadas a la cultura, entonces como por ejemplo decir cosas que nosotros realizamos pero que las hacemos porque culturalmente se hace en el entorno donde estamos y en nuestra sociedad, digamos para poner un ejemplo. Eh,
aquí en mi departamento, bueno, para ser más precisa, no sé si en Colombia, aunque creo que sí, en agosto se suele hacer Festival de la Cometa o es el mes en que se eleva la cometa. Esto lo hacen en zonas abiertas, los niños, los jóvenes, los adultos, pero se hace como en agosto, ¿sí? Porque en agosto, por lo menos acá, es la temporada del año donde corre mucho viento, entonces se aprovecha para esa actividad lúdica. Pero esa actividad la realizamos de manera cultural, ¿sí? O sea, año tras año eso se viene realizando y se inculca en los niños y en los jóvenes. No, no, o sea, yo no puedo decir es que a mí me gusta volar la cometa en agosto porque sí, a mí y a mi familia. No es porque le nazca a uno de que escoja esa fecha, sino que es algo cultural, ¿sí? Entonces es ahí donde uno manifiesta en ocasiones defensas personales, pero son arraigadas es como a la cultura. Y también se pueden ver choques culturales que pueden que una persona puede experimentar cuando se va a vivir a una cultura que no es la suya, que no es la propia, y que puede desencadenar en depresiones pues que le afectan a la persona. Un ejemplo sería, digamos, un fenómeno de choque cultural que experimenta una persona cuando se va a vivir a una cultura que no es la suya, ¿sí? O sea, es una transición que puede generar una serie de conflictos psicológicos, emocionales, pues esto debido a las normas sociales, a los valores, a las creencias, a los comportamientos, a la comida, ¿sí? Que esta persona no está acostumbrada. Entonces el individuo puede experimentar sentimientos de ansiedad, pérdida de identidad e incluso depresión, como resultado del choque entre su propio bagaje de lo que es su cultura y pues las demandas de esta nueva cultura a la que llega. Este proceso ilustra cómo las presiones intrapsíquicas, que es como lo que está interno de nosotros, y las sociales influyen en la adaptación y el bienestar psicológico del individuo dentro de un contexto específico. Buenas noches compañeros, mi nombre es Paola Zárate. A mí me correspondió el tema 2, el cual es el problema de definir la cultura. En el texto, Tomás Agustín explora las complejidades y desafíos de definir la cultura, argumentando que la cultura es un concepto polisémico y dinámico que ha sido abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia. En este segundo punto, en el problema de la definición, resalta que no existe una definición única y universalmente aceptada de lo que es la cultura. Esto se debe a la naturaleza compleja y cambiante, así como a la diversidad de enfoques disciplinarios que la estudian, exponiendo las diversas perspectivas que han surgido para definirla a lo largo de la historia. El autor presenta algunas de las principales perspectivas sobre la cultura, incluyendo la cultura como conjunto de rasgos, definiéndola como la suma de elementos tangibles e intangibles como las costumbres, las tradiciones, las creencias y los valores. También la cultura como un sistema de significados que enfatiza el papel en la creación y la transmisión de significados. La cultura proporciona a los individuos un marco para comprender e interpretar el mundo que lo rodea. También la cultura como práctica, y esta se centra en las formas en que las personas viven y experimentan dicha cultura, diciendo que esta no es solo un conjunto de ideas, sino también una forma de vida que se manifiesta en las prácticas cotidianas. En la evolución
de la vida social y enfoques más específicos que se concentran en las costumbres y las expresiones artísticas. Y realiza también unas críticas a las definiciones clásicas, cuestionándolas por considerarlas demasiado estáticas y ahistóricas. Argumenta que estas definiciones no logran capturar la naturaleza fluida y cambiante de lo que es la cultura, ni las relaciones de poder que influyen en su producción y circulación. Propone una definición de cultura que la conceptualiza como un proceso dinámico y en constante transformación. Esta definición enfatiza el papel activo de los individuos y grupos en la creación, recreación, reinterpretación de la cultura, que se encuentra en constante cambio y evolución. Para poder analizar e interpretar diferentes fenómenos sociales, la cultura es un factor fundamental que influye en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos. Esto se debe a la interacción de diversos factores como la globalización, los cambios tecnológicos y las migraciones. El autor resalta entender la cultura. Sostiene que la cultura no puede ser entendida de manera aislada, sino que debe ser analizada en políticas e históricas específicas en las que el autor describe una concepción antropológica en la cual este enfoque, representado por figuras como Edward Taylor, define la cultura como un sistema integrado de símbolos, valores y prácticas compartidas por un grupo social. Estos elementos guían su comportamiento, forma de vida, percepción del mundo, moldeando su interacción con el entorno. Ejemplo, los rituales de iniciación, las normas de vestimenta o los sistemas de parentesco se consideran elementos de cultura antropológica, pues reflejan las reglas y valores que regulan la vida social de un grupo. Y bueno, en conclusión, el capítulo ofrece una reflexión sobre la complejidad del concepto de la cultura, un análisis crítico de las definiciones clásicas y su propuesta de definición que contribuyen a una mejor comprensión de la cultura como fenómeno social vivo y en constante transformación. Y bueno, dando por finalizado esta parte del texto, doy paso a mi siguiente compañera, quien va a explicar el complemento de la segunda parte del contenido. Buenas tardes, profe y compañeros, espero se encuentren bien. Bueno, la parte del texto que me tocó a mí exponerles es la parte que se titula, discúlpenme, el concepto lingüístico de cultura, de Word Goodenough y la cultura en la mente. Esta parte del texto nos habla sobre una nueva forma de definir cultura propuesta por Goodenough. Él dice que la cultura no se debe ver como algo externo, más bien como algo interno.
Es lo que uno debe hacer, saber y creer para comportarse aceptablemente según las normas de la sociedad. Y se forma a través de la enculturación. Es decir, el proceso de aprendizaje cultural hace que la cultura se encuentre en la mente de las personas como una construcción simbólica aprendida durante su vida. Esta definición de cultura hace que los antropólogos que estudian una cultura en particular necesiten describir los fenómenos culturales de manera que coincidan con lo que observan y con lo que los propios miembros de esa cultura creen y entienden. Esta forma de estudiar la cultura fue muy criticada porque la consideraban demasiado enfocada en la parte psicológica y muy descontextualizada. Pero pese a esta crítica, esta forma de estudiar la cultura ha sido importante para el desarrollo de estudios del lenguaje y la forma en que pensemos, y sigue siendo una práctica en algunas universidades de Estados Unidos. Un ejemplo de este modelo nos lo muestra la antropóloga María Jesús Bux Rey. Ella explica que la cultura es el conjunto de conocimientos que usamos para entender el mundo y cómo nos comportamos en él. Rey también recalca que la cultura influye en cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. El siguiente subtítulo es el concepto actual de la cultura de Clifford Geertz y la hermenéutica antropológica. Bueno, este concepto explica que la cultura se ve como una mezcla de ideas, conceptos y símbolos que se comunican entre nuestro pensamiento y en el mundo que nos rodea. Es decir, los significados se crean en nuestra mente, pero también se ven influenciados por el ambiente cultural que nos circunda. Escuchando este punto de vista de este concepto, podemos comprender a Clifford cuando define que la cultura es principalmente un sistema de símbolos y significados, al igual que Max Weber, que cree que los seres humanos están inmersos en un mundo de significados que ellos mismos han creado. O sea, que la cultura es la red de significados que utilizamos para interpretar la vida diaria. Lo importante es entender que la cultura es cómo le damos sentido a lo que sucede en nuestra vida diaria en un grupo social. Por ejemplo, para algunos la lluvia puede ser vista como algo fresco, algo divertido. Y para otros, mientras tanto, puede ser algo molesto porque les dañó algún plan. La forma en que interpretamos estos eventos depende de nuestra cultura y experiencias compartidas. Siguiendo con Weber y continuando con Geertz, el sentido se entiende como una red de significados vividos y compartidos en una comunidad. Estos significados se relacionan entre sí y con el entorno de las personas, formando una jerarquía de significados específicos para un grupo humano. Cada grupo atribuye significados particulares a las cosas y actividades, lo que define su cultura única, igual que una huella dactilar. Además, es importante el contexto cultural en el estudio de una cultura específica, ya que los significados no surgen espontáneamente, sino que están influenciados por el entorno cultural. Cultura y contexto cultural, otro subtítulo. El contexto es como el entorno que nos rodea y que influye en cómo nos comunicamos y entendemos las cosas. Todos compartimos ciertos significados en común que nos ayudan a entendernos, pero cuando interactuamos con personas que no comparten nuestros mismos significados, porque no pertenecen a nuestro mismo círculo cultural o social, puede surgir confusiones y conflictos. Por ejemplo, imaginamos que estamos teniendo una conversación con un amigo y mencionamos que nos sentimos como David luchando contra Goliat. Tu amigo, al entender el contexto cultural de esta historia bíblica, comprende que estás enfrentando una situación difícil contra un oponente más grande y fuerte que tú. Pero si tuvieras que hablar con alguien que no conoce el contexto de la historia bíblica de David y Goliat, esa frase podría resultar confusa o sin sentido. En conclusión, podemos deducir que la cultura
nos permite la comprensión y entender al ser humano. Compañeros, espero que hayan podido entender el tema. Ahora les cedo la palabra a mi compañera Laura Bernal, que dará el desenlace con el tema la identidad cultural es la cultura contextual. Identidad cultural. El autor nos habla acerca de la extrema variabilidad del fenómeno cultural, es decir, que es imposible hablar de que un grupo es igual que otro. Es comparado con una huella dactilar, es decir, que es único. Para Philip Kotak, un antropólogo norteamericano, la identidad cultural es todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales culturalmente, es decir, características comunes como tradiciones o costumbres compartidas de un colectivo o un grupo de personas que los llevan a una homogeneidad social o a un sentir compartido. La disparidad o la diferencia entre las formas culturales obedece a un contexto social que las impacta o que incide en ellas. Se dice que la cultura es una red de significados. Este entramado humano de sentidos tiene existencia en el medio de una geografía, un clima, su historia y el conjunto de procesos productivos. Por ejemplo, si el clima es frío, cálido, desértico, o el grupo humano se ubica en una montaña, o en un valle, o en la zona costera. Estos factores influyen en la creación de sentidos del diario vivir de ese lugar específico. Como por ejemplo, podemos ver la diferencia de hábitos, costumbres y tradiciones en el caso de los habitantes del Caribe colombiano y los habitantes del interior del país. Obviamente hay una diferencia geográfica importante, el clima opuesto, que influye en esa construcción de la red de significados compartidos o comunes. Otro elemento es la historia, quien aporta un marco histórico que enlaza los hechos y significados pasados a los fenómenos presentes, dándole nuevo sentido a lo que somos. Cuando redescubrimos el pasado, pues entendemos esa influencia que tiene en nuestro presente, como también que nuestro día a día será en un futuro influencia para una cultura venidera. El factor cultural de los procesos productivos incide también en esa construcción de significados, a partir de cómo las personas desarrollan actividades productivas para vivir, como por ejemplo, en una región minera vemos cómo esta labor extractiva marca o define el cómo se relacionan sus habitantes, también aportando su parte en el entramado de significados colectivos. Los elementos del contexto cultural, geografía, clima, historia y procesos productivos aportan a una construcción de significados comunes de las cosas cotidianas, estableciendo costumbres, tradiciones, normas de convivencia, comportamientos. Esto hace que cada cultura tenga ese factor diferenciador de otras culturas, haciéndola única. De esa manera se explica el concepto de identidad cultural y su diversidad. Ya para finalizar y de manera de conclusión, siento que vale la pena citar textualmente al autor, pues brinda una definición completa que engloba los elementos que conforman el concepto general de cultura. La cultura es un entramado de significados compartidos, significados que obedecen su connotación del contexto, geografía, clima, historia y proceso productivo, pero que habita en la mente de los individuos, dándole una identidad cultural específica, justificándose el argumento teórico que nos dice que la cultura está tanto en la mente de los individuos como en el ambiente en el que ellos viven. Los contextos son muy variados. Pueden ser el contexto de un lugar de trabajo, de una familia, de un barrio o un lugar poblacional, de una localidad, de una región o una nación. El autor compara los contextos culturales con las capas de una cebolla, pues haciendo referencia a que algunos son más amplios que otros y que juntos forman esa unidad y engloban o conforman la diversidad de las culturas.